Incendios, bloqueos y toques de queda en Tijuana, en el norte de México. Son imágenes del más reciente pico de narcoviolencia que afronta el país. 300 militares más llegan a la zona para reforzar el despliegue de Fuerzas Armadas. En medio de esta escalada de violencia, el presidente López Obrador anuncia un decreto para que la Guardia Nacional dependa ahora de la Secretaría de Defensa, con lo cual las operaciones policiales quedarían también en manos del Ejército. La decisión ha desatado una intensa polémica. ¿Puede esta medida contribuir realmente al mejoramiento de la seguridad ciudadana? ¿Por qué AMLO se empeña en hacer este traspaso aún sin el apoyo del Poder Legislativo? ¿Y puede sentar esto un precedente para otros países de América Latina? Veámoslo en contexto. La situación de seguridad de México es crítica desde mucho antes de la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder. En 2021 se registraron más de 33.300 homicidios dolosos y las escenas de terror en las calles acaparan constantemente los titulares. AMLO prometió que su gobierno se centraría en las causas de la violencia, que su estrategia de seguridad tendría un enfoque social y ha utilizado varias veces la noción de que el problema se resuelve con abrazos y no balazos. Según el presidente, esa estrategia ha comenzado a dar resultados, con una disminución de más del 10% en los homicidios entre 2019 y 2022. La Guardia Nacional es una institución de seguridad que fue creada por AMLO por decreto en 2019. La idea era que este nuevo cuerpo policial reemplazara a la difunta Policía Federal, debido a los escándalos de corrupción en los gobiernos anteriores con dicha institución. Inicialmente, López Obrador la planteó como un cuerpo militar, pero tras la polémica que desató esa propuesta, finalmente quedó definida en la Constitución como una institución de carácter civil. En realidad, desde un inicio se buscó que fuera una fuerza civil y había, muchas voces desde sociedad civil que buscaban precisamente eso, que tuviera controles civiles, que no fueran fuerzas armadas que estuvieran en las calles. Sin embargo, desde su creación, la Guardia Nacional se caracterizó por una enorme dependencia de la Secretaría de la Defensa Nacional, o SEDENA, la entidad que regula las fuerzas militares. Todas las plazas se dieron y se crearon dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El equipamiento de la Guardia Nacional lo aportó la SEDENA. Los mandos operativos quedaron dentro de la SEDENA, que es el cuerpo militar que tenemos en México, y también los cuarteles fueron construidos y dados a nombre de la SEDENA. O sea que a pesar de ser una entidad civil sobre el papel, la Guardia Nacional ha operado como una fuerza de facto militar. Pasarla al control de la Secretaría de la Defensa parece ser una mera formalidad. Con el anuncio reciente de la administración de López Obrador de integrarla a la Secretaría de la Defensa Nacional, queda claro que, la intención nunca fue realmente que fuera una fuerza civil, sino que va a ser parte del ejército. ¿Pero es necesario que fuerzas del orden público sean controladas por los militares? Parte de la ciudadanía confía en fuerzas militares ante un crimen organizado cada vez más sofisticado y con equipos muchas veces superiores a los de las fuerzas del Estado. El presidente López Obrador ha defendido, además, el paso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, aduciendo que así no será vulnerable ante cambios de gobierno o ante el flagelo de la corrupción. El mandatario también tranquiliza a quienes temen que la militarización conlleve a una mayor represión de la ciudadanía por parte del Estado, recordando que el comandante supremo del Ejército es precisamente el presidente. Si el presidente no tiene afanes represivos, considera que la paz es fruto de la justicia y que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, pues no hay nada que temer. Si no hay nada que temer, ¿por qué entonces la polémica? El uso de las fuerzas militares para realizar tareas de seguridad pública no es nuevo. En 2006, el presidente Felipe Calderón ordenó un despliegue masivo para combatir el narcotráfico que fue creciendo a lo largo de los años, pero la medida no se tradujo en mayores niveles de seguridad. ¿Y qué pasó después del 2006? Lo que vemos es una gráfica que es muy clara, en el cual empiezan a ascender los homicidios. La militarización de la seguridad pública en México lo que ha llevado es a mayores y peores
problemas de seguridad en el país. Entonces, se trata de una estrategia que no funciona, no hay un solo dato, no hay un solo estudio que muestre que esta es una estrategia que está funcionando o que ha funcionado. Las críticas al uso de las fuerzas militares se centran en que su capacitación es para tareas muy distintas a la de resguardar el orden público y que no tienen que rendir cuentas ante las autoridades civiles como lo hacen las fuerzas policiales, dando así lugar a operativos más violentos. También hay crecientes denuncias de violencia contra las mujeres, que aumentan cuando en los operativos hay intervención de las fuerzas militares. Hay más letalidad cuando las tenemos involucradas en ese tipo de funciones, es decir, hay más personas que mueren en enfrentamientos, hay más derechos humanos que se violan, y esto tiene que ver sin duda porque no son fuerzas nuevamente que estén entrenadas para proveer seguridad en las calles en el día a día. Pero a pesar de las críticas, el presidente López Obrador está empeñado en subordinar la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa. Anunció que lo hará aún sin la aprobación del Poder Legislativo y por decreto si es necesario, desatando también preocupación por un posible irrespeto del orden constitucional. Es muy preocupante primero porque tenemos a un presidente que está dispuesto a violar la Constitución, pero además que está dispuesto a ordenarle a los militares abiertamente que incumplan con la Constitución. México avanza en la militarización de sus fuerzas del orden público, otorgándoles cada vez más tareas e incluso la posibilidad de generar sus propios ingresos. Y países como El Salvador y Ecuador están siguiendo el ejemplo. Nayib Bukele extendió ya por quinta vez el estado de excepción vigente desde marzo, militarizando sus calles ante un repunte de la violencia. Guillermo Lasso amplió también un estado de excepción de la ciudad de Guayaquil a la vecina Durán, tras el incremento de las actividades de grupos de delincuencia organizada. La medida permite la conformación de una fuerza especial integrada por policías y militares. Pero al mismo tiempo, otros países están abogando más bien por la desmilitarización de las fuerzas policiales, precisamente tras fuertes denuncias de escaladas de violencia y abusos. En Colombia, Gustavo Petro acaba de nombrar a un civil ajeno al ejército como ministro de Defensa, y no es el único. En Chile tenemos otro ejemplo, con la llegada de Boric. También lo que estamos viendo son esfuerzos por desmilitarizar a las fuerzas de seguridad pública. ¿Por qué? Pues por la enorme violencia que ha generado, por la confrontación que termina generando entre la población y el Estado, y también pues porque al final no ha llevado a tener estas condiciones de paz que supuestamente estamos buscando en México.